Está. Tomé como 10 litros de agua yo. Me parece que está corto en eso. Todo el día tomando tereres. Y bueno, va a depender mucho de cuánto mide la pava. Juancito, van a poner al anfitrión, después a Fabián también. ¿Qué va a hacer? Aku pulang beri ay plata, nena jauh ay. No entendí. Vaya, Irrito. Vaya, Irrito. Nahendui. Pulang beri ay plata, nena jauh ay. Ah, pues es cierto. Que hace calor, pero cuando no tenemos plata nos desmayamos. Estamos. Plata, nena jauh ay. Sí. Bueno. Sin plata estamos tristes. Y también... Es un nienga en Paraguay. Eso. Sí, en español no sale bien. Para guaraní. Va para Caray Jesús cada vez está más joven. Che. ¿Qué le ponen a Jesús? Está más jovencito cada día. Hola, Betiña, ¿cómo estás? Habla ahora. ¿Eh? Hablale ahora que no te va a escuchar. No sé qué decir. Hablale ahora que te va a escuchar. Bien, Ani, todo bien. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Bien, gracias, Jehová. ¿Y pollillo? Tranquilo, pa. ¿Qué dice? Tranquilo, pa. Tranquilo, pa. Ah, qué bueno. Como dice, ¿cómo se llama ese hermano? Jacinto. Jacinto dice, tranquilo, paite. Jacinto. No, Carlos del Pib. Ese es el mejor. Mario. Ana, ¿cómo va? Hola, niña, sí. Sí. ¿Cómo están? Bien. Todo bien. Tutto bene. Todo bien. ¿Dónde se te queda? No lo encuentro. Hola, bebé. Hola, Nifa. Hola, Lisandro. Hola. Hola, Mario, Ani. Hola, Arnaldo. ¿Cómo Hola, andas? Arnaldito. Qué hermosa que están toda la familia. Cambio el aire. Beatriz, cambiando. hola, Porte. Hola, ¿cómo Arnaldo. estás? Un gusto verte. Tan hermosos los chicos. Hola, Ninfa. Hola, Porte. Sandro. Perrito, hola, Porte. Vas a acordar, Germán, cuando te dé la Nunca. como lechona. Hola a todos, ¿qué tal?
Ah, Belén. Vaya pa. Familia Ifrán. ¿Dónde está? ¿Qué pinta que compro? Oye, Emilio, va al aporte. Y bueno, pero lo que pasa es que el aire acondicionado se acaba. Está pasando, Marico, va la familia. Jesús, vaya pa. Para antes, amigo, va el aporte. A mí me retan por todo. Siempre. Cuidado ahí. ¿Estás qué? Osvaldo, va al aporte, fue allí. Osvaldo Alderete. Al aporte, Marito, Mateco. Oigo, tranquilo, pande. Papá, Japen, bate copo allí, bate copo Paraguay. Babe, Jacu. ahí pongan, babe. Haku. Ay, ay, que fue ya. Haku, a ver. ¿Lo que iba, Waldo Poto? No, no, que. Jesús, al aporte. Adiós. De copa y tema nadie anestético del río, pasate el río Acaraí, el río Pacaraí, algo así, o pues dice copa, Sí, oye, para arriba, y se copa. dice copa nadie. Ah, Seco ya, entonces que la otra vez cuando hay seco paite. sí. Este ahí, la lipo y más, lipo y más ni malo, mi mamá no vamos. Saco, veo más no va a este animal. Y pido bupa, más no va la vaca. Saco Paraguay. Desastre. Qué va. Qué va. Sí, sí. Hola, Matecoba Malaporte, será. Hola. Hola. Eli. Escuchaba toser mucho. ¿Cómo te sentís, Mazo? Hola. ¿Cómo estás? Te No escuchaba- entendí. ¿Cómo te sentís, Ani? Bien, bien. ¿Sí? Tengo nomás tos que me agarra, pero no paro, entonces eso es lo malo que me maltrata. Nuria. Ella me dice que estando al lado mío siempre se siente bien. Buah. Sí. No puede decir otra cosa. ¿Qué quieres? Mario, la veo recostadita, la vaya allá. De que varado, va parte tiene para la vender. Dice. Se imita con la cordillera, a ver. Hola. Hola, Mari. ¿Qué tal? Hola. Hola. Anita, Marito, familia Ifrán. Hola, Mari. Hola, Mari. Hola, ¿qué tal? Hola, Osvaldo, vaya Hola, pa. Elevita. ¿Y qué temperatura hace ahora ahí, Osvaldo, en este momento? Y capaz que 41, 45 grados está todo el día. Ah, también. Sí. Y pero están acostumbrados. Y sí, porque hay clima seco. Te puedes ir sola y no te das cuenta, tranquilamente. Se levantó tormenta, está lindo. Al menos acá hay Sentí el tormenta. viento. Sentí el viento. Sí, ya llegó. No, espera, ¿no? No. Está todo bien afuera. Todo bajo techo. Hola, Ángela. Pero por lo menos está fresco porque aquí se quedó callado. Perno, ¿cómo estás? Pues uno quiere Bien, estar ¿cómo encima. te va? Bien, bien. Y ella con campera, ¿cómo entendés? Pásame. Emilio, que pinta Matecoba, Emilio Malaporte. Hola, Jesús. Buenas tardes para todos. Hola, Hola, Teresa. ¿Cómo está? Me parece. Salve.
el sol, hay viento nada más. Me parece que acá lo de la lluvia no va a caer, En Buenos Aires está inundado. Ah, sí, qué bien. Uno nada más. Conectarme. A todos, ¿cómo andan? Hola, ¿Cómo Sandra. están? Hola, Sandra. Hola, Hola, amor. Betty, Ani. Está vestida de celeste. La Ani está vestida de celeste, igual, haciendo juego con su esposo. Hola, Hola, Raquel. Buenas tardes. Hola. Hola. María Inés. Hola, Deborita. Hola, Raki. Hola, Hernando. ¿Cómo andan? Por allá hace calor. Hola, María. Hola, Marco, Emilio, Jesús. Hola, Pachapá. Hola, familia numerosa. Elena, qué seriedad. Elenita. Fernando. Tengo Elenita. hermano. Ben. Preciosa. Hola, decirle. Mira, amiguita. Que está serio también. Hola familia Ramírez, Raquel y Rosana. ¡Ay, qué bonita que está Nifa con su moño! ¡Qué bonita! ¡Hermosa! Ella se ríe. ¡Ay, qué linda, mi amor! Hola, Arnaldo, hola. Me olvidé del Soledad. Hola, Sandra. Hola, y Lisandro, falta el comentador, Lisandro. Sí, está del otro lado sentado. Ahí está. Ahí está. Hola, Lisandro. ¿Estás tímido hoy, Lisandro? Hola, mi amor. Ay, qué bien, qué guapo que está. ¿Estás serio? ¿Estás serio como el Jaguán Bote? No. Sí, porque no puede estar la hermana, se pelea. Ah, sí, dice. Es terrible, dice, se porta re mal, dice. Hola, Ismael. Hola, Agui. Hola, Silvia. Marco. Hola, vaya para Las bebés, ¿dónde están? ¿La pusiste a dormir, Abby? Sí. Sí, dice. Habla después. Tiene una familia numerosa, la Abby. Mira que está bien. Sí, tengo muchos nietos. Demasiado, ¿viste la cantidad que tiene? Ese es Sandel. ¡Ah, qué nombre que le pusiste! ¿Sandel se llama? Habla. Sí. Cada una tiene su nombre. Sí, cada una tiene su nombre. Hay varón y hay nena también. Dice. Hay nenas y varones, mira. Hay que llevarle ropita a los bebés de Abby. Hola, Rosy. Ariel. Hola. Ay, Rosana. Hola, tanto tiempo. Buenas tardes, Paisapá. Hola, Fabián. Hola, Elena. Humberto, Hola, Fabián. Michael. Elena. Hola, Porte. Hola, Fabi. Hola, Fabi. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fabián? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, con calor. Ay, Pero todo viento. Debe ser el número de presidente. me parece que va a pasar esta noche. Ojalá. Esperemos que no nos quedemos sin luz ahora. Toda la semana. A mí se me cortó la luz como a las 5:30 y uy, ¿ahora qué hago? Así que lo solucioné y bueno. Sí. No, nosotros una de las otras noches también se cortó y subimos toda la terraza a dormir en familia, ¿no?
Qué calidad. Está buenísimo, como en Paraguay, que se ponen allá los colchones arriba del techo. No me hables de la luz que me quemó la heladera. 5 de la... Muy bien, queridos hermanos. Perdón que los silencié a todos. No se enojen. Muy lindo la charla, pero ya llegó la hora de nuestra reunión, así que muy bienvenido para todos. Estamos muy contentos nuevamente de estar presentes hoy aquí, reunidos para nos lleva ñande yara ñande con alimentos espirituales y hora y tepe. Así que ñañe piruja entonces, pues invitar y capturamos entero bepe ya purajei ñande purajei número 47. Siempre en Yemboe Jehová. Ya pura jeitas hasta ponaja, pues en Yemboe de Jehová. Oreru Jehová, Reineva Iguagape, Merendá Perón y Emboyá, Oreñembo Epe, Carupe, nuevamente, con Congregación Guaraní, Oreatina Coape, preparado nuevamente el Catuanguancha, Oreapizacaponá, Roñamindu, con alimentos espirituales preparaba con tiempo final de este sistema inicuo. Jehová, sabemos que con Arupín de Oremo Barete, Oremo Pineín, Oremo Arandú, Apeche y Catuanguancha, Roñeme en cuenta del lugar o del momento, situación o vivir vagina. Amaesa pone cumplir para Itepe, Neñeja, con ahora hemos querido un Jehová, porque con la hoja no vagina, con un del reino, Yepeo hasta hermanos a esa situación y que tu vagina, pero Jehová, y cuate con cumplimiento, a con Arapajape, pero Jerurén del Espíritu Santo, y que tu Hawaii en eso que fuera Pembarete, entero vea congregación guaranime, un mi hermano hace catúa con pandemia causa de hijas, hace catúa otra situación, pero hermanos Jacinto, que a tu Hawaii hemos mareteja, hemos quienes con ambas hojas sabatina, a entero vea, hermano, mundialmente, basado en la situación que va que de siempre es ella, a mejor depende del Espíritu Santo, los seguís a guate no de auto, a través de este biguay, y ganandúa, grupi vea de Jehová. Upero ya de pope coati, co pujarete, y catuan guancha lo disfrutar, jaro no es provecho con ambas ejas, upeo y catuan guancha donde hemos que estar luego, a ver, doña Mindu, ujan guan, con ambas ero aprender. Lo quiero de perdón que va porque siempre yo lo llamo, donde la Jesucristo lo pidieron a generendate, a lo vender amén Jehová. Amén. Muy bien, ahora pues hermano fuera ya recogina de tesoro en la de yarañe m, ya seguí ña por andu Jehová pe la ya pota. Ya pues acá con aquí na cote maremba ere tan importante o su cataña de ejemplo y maguare o ya poja hueco amba es amba ere pañan de ña tiempo pe coan ahí
importante terei, ña porandu Jehová pe umimba ella ya poseba. Pero puite a yo ñembo va teñande va esa para el modo de puruba con mi onda de guerra jate. Apoya de cope lectura bíblica, Jueces capítulo 21 al 13 peñas en duta. Apoya ñambo por una vez a una vez ya de cope primera conversación, revisitas, apoya de estudio bíblico y tatúa ñande ñamo en práctica, a ver ñande estudio fuera que ñande de visita. Apoy Yaico Cristiano te dice en dudas inape informe 10 del cuerpo gobernante. Apoya de cota baja pepe estudio libro con ñañe fruta de capítulo 19. Allá esa tarde no puede video va poner nembo es ajepa. Así que ñañe Perúa entonces ñañe hermano Fabián Caballero en Ducata ñañe de Teacotemo. Ya seguí que ña por andu Jehová pe la ya pota. A lo largo de la vida, Yandere Kobe Pucucue, ya afrontaba un sinfín de ayepa. A veces yo tu uva. Te coteme japeña tomar o país o decisión. Alguna decisión ya tomaba Yandere Kobe, pero es de poca importancia. Otro catú, de gran alcance, de gran importancia, decisiones de peso. Alguna decisión y catú no afecta a su más bepe. No hay grandes repercusiones, pero en cambio, otras decisiones y catú o afecta un miñan de rodeaba, ñandebe mismo ñandere cobepe, tanto en el presente como en el futuro, a la larga, yepa. Añete jape, pese ya esa cuadra de que la toma de decisiones es algo fundamental ñandere cobepe. Todo el tiempo ya decidí, vaina. Handika tú ya evita cual corresponsabilidad. Jacua combae, la toma de decisiones o afecta entero ñandere cobepe completo y te. Ñande salud física, emocional, espiritual, o abarca paite ñandere cobepe. O peor es importante terei, ayepa, ya deciden bobepe te imbae, teramba epa ya pota, ayepa y por ahí terei y captura moña consulta pete mi persona de confianza, y ñanandubas, y experiencia, vape. Y catuja maisha, ni analiza por una cierta situación, catuja maisha de qua va epa ya decidita, hamba epa ya pota. Añete jape entero ya valora y te ya recordamos petit persona peixagua. Jape yareco Jehová pepe fuente de guía confiable ayepa. Un israelita en Maguare hoy cuava el cueño importante ja ya poco a combate. A pobre pues into por anduva cue Jehová pe va epa o ya pongana en determinada situación. Ya examina pete en situación petin va hoja saba con un israelita va isa pa cuyo cameme Jehová guía. Allá se toca va epa ña aprender su cuera a ver. Ya examina capítulo 20 de Jueces pe. Ya ne mandó a Juan pequeña ocasión pe un israelita pe ciudad Gibea pewa de la tribu de Benjamín. Upe por unos cuantos cuimba ecuera o violaba o yuca pe ten levitar en virecope. Pe capítulo 19 ya esa grupa upe el relato. Así que iba a traerlo ya poa coejicue. Entonces va la icoba. Pe pueblo o anga o mandó unos cuantos cuimba epe, o mi tribu pe guape y catoma ella o entregas y cuyo mi cuimba o ya poa que comba iba y eteba pe. Pero mi benjaminita no entregáis su pecuera, o nega o encubrí mi envia poa iba puepe. Upe manamo, pues ya por que comba iba y entonces un israelita oye prepara y catoma ella o ticia comba iba y cuere. Upe mano oye prepara y no jamás y cuey. Benjamín contra pe. Y examina la icobaque, versículo 17 pe, capítulo 20, versículo 17 de Jueces. Hey. Umi otra tribu Israel gua, oñemgate en total 400.000 soldados orecoba espada. A cada uno, jabakwe guerrero y valeva. Hayepe y vale con a guerrero, va oya pojicue. Versículo 18 hey. Jaopu a ojicue betelpe o por anduja wañan de yarape, va epa oyapota. Upeipe Israel pueblo hei. Más para buteo Juana esta oñoraino jawa mi benjaminita. A Jehová hei supecuera judaraen jota oñoraino. Así que ya esa pojeca y que Jehová guía o actúan boube. Yepeo ahí capacitados y que bien armados hay catupires y que. Va el resultado y co. Lamentablemente, pe primera batalla o perdés y que.
22.000 israelitas o mano Benjamín contra pe. O puta pa pepe. Hoy tiene segundo intento. Oñi ayer tajo ñuna ino hikwei. Versículo 23 e iñan deben ba apoya pójico y pe segunda ocasión pe. Hei upe mi israelita ojo betelpe jaja se hikwei. Jehová renondepe karupe me. Ha por andu Jehová pe. Ojo yeuta picoro ñuna ino hermano cuera Benjamín. Upepe Jehová hei tapejokatu. Peñuna ino hendive cuera. Pero cuaco segunda vez pe veí lamentablemente oreco 18.000 bajas hikwei. O perde yeu. Oñembo éramos yepe, oñona inombo ve tu ishao perdés hikwei con 2 veces pe. O pensar para hikwei oñembo ere hija Jehová pe, ha o importante ha oje ya pepe la situación. No te coteima ha o seguido intentar. Mi israelita no iba acostumbrado o perdebo, porque Jehová siempre iba a coger en dibecuera. Siempre putimos su pecuera, hoy ya en situación peisa guaja oñona ino hikwei. ¿Será que hoy algo no impone ahí van te cote deja oye corregir algunas cosas y que toma eso se pone su pecuera la olla po vagina? Bueno, ya examina Juan Ape versículo 26 al 28, han entendido unas cuantas cosas. Versículo 26 al 28 seguí la relato. Cuando ya esa toya pues hay algunas cosas, 2 veces anteriores, pero ya pues iba pues. Ya examina. Versículo 26 ahí upémano. Completo y todo mi israelita ojo betelpe. Jaja escuela o guapi jase Jehová en ondepe. Ja, primero, o ayuná, upedía pecaro etepeme. Abeí o ya pues ofrenda o ya pibas ofrenda de paz. Jehová en ondepe. Uperireu mi israelita por andú Jehová bemba epa y catu ya pues porque upeno oí curi upe peñan de yera arca del pacto. Upeno, tercer punto, Fineas, Eva Eleazara, hija Aarón nieto, omba pues inacuri pe arca injame. Jao mi israelita por andú supe. Ora picoro oye iba no roño no hermano cuera benjaminita contra pe. Tiene pa de los moabeima. A Jehová contesta. Tapejoca tú, porque coeno entregata su pecuera vende pope. Así que ya sacó ape algunas cosas o ya poa cue y cuai que las veces anteriores no ya poi curi. Primero o ayunas y cuai. Según el perspicacia la ayuno o esa caja es ya por un motivo correcto es oña embasija y cuai oña arrepentija o mimba eva iwi ABI apropiado o afrontar ya en situación de gran peligro. Oye ya oña yunajipi oña ya ante una extrema necesidad de conseguir guía divina. Así que peao ya pues hikwei. Upeo ofrecer ofrendas de paz. Oye ja puba. Con ambas oye ya pojipi oña perdonajipi ha macho por el pecado. Oña ponaja wa jevareno de peja ore coi favor. Tercero oña monguetaja consultar Fineasdi. Fineas en una ocasión anterior o defendemos la colaboración pura un israelita o cometieron guaré fornicación e idolatría Baal contra un mismo habitandi. Jao de tener que azote. Persona infiel representante del sumo sacerdote o consultar su pe. Así que ya puedo paite con pasos y cuay. Va el resultado. De ese cuadro con israelitos escala Jehová guía. Versículo 35 pues ya sale el resultado final con Baewi. Jehová o hundiumi benjaminita pe, Israel renondepe. Upeno mi israelita o yuca 25.100 benjaminita pe, enterobete coaba orecoa de espada. Así que con éxito pe lucha pe tercera vez. Porque ojecaji que Jehová guía ha noñe rendiri. Va a paña aprender ñande con anga. Bueno, ya afrontaba y con anga rupi esta situación y ya tu uva. Ante cualquier situación, ya pone a 3 puntos. Primero, antes que ya decidí cualquier cosa, ya consultame me Jehová, pues allá es y guía, y cuando me dicen, va ya pona, va para Jehová, no de Jehui, que todo eso ya decidí pona. Y esa cuapa ilustración, por ejemplo, de guía peguá, petit hermano. Y esa cuapa de coño enfrentar en situación posiblemente de salud, y ya tu uva, chepeco hermano y cuama la procedimiento en cuanto a la sangre, tarjeta de PA, documento, entonces ya es no es que hoy cuámaro pillo más, sino que hoy investiga a fondo cada detalle, cada situación y que toma ella o decidí poner a oñe defender poner a explicar poner para médico para la situación para lo decidir porque pepe hoy envuelto a ver y lealtad Jehovandi cuaco punto así que siempre ya que Jehová guía ya decide envolver petein bae.
la Biblia rupibe, ñañembo ecuevo, publicación cuera rupibe. Segundo punto, ya recuerdan en cuenta, ya recuerdan la motivación correcta, y que a veces ya actúa en consecuencia, ella lloreba de Jehová, ella lloreba su pe y guía. Tercer punto, a niña ñe rendí, da ya recibir la mopetín respuesta inmediata. Doikoina molaña jaroma, terañan tipo tajaisha. Mi problema, do paino enseguida, ya seguiban allá jeca Jehová guía, haña confiájese, ñan de aite vive. Upeba Jesús iba a cueñan de Lucas capítulo 11, versículo 19. Lucas capítulo 11, versículo 9, perdón. Upepe Jesús iñan de ya pues a combae. Upeba deja EPM. Pesegui peyerure, pesegui pejeka, japetopata. Pesegui pemotape, ¿ok? Oye, ahorita PM. Así que ya seguí que nacoaco consejos, hermano cuera, siempre ya llero viaje o vare. Ya repasa mi llena. Antes de cualquier decisión, ya se cae Jehová guía. Ya ñembo ya se cae M. Ya consultar a algún hermano de experiencia, de confianza, hermano maduro, anciano cuera, ya neputivo jama. Ya con motivación correcta, anilla ya ñe entrega, tena ñe desilusiona, ya yo recibiramos per respuesta, ñanteñas a anojaisha. En su debido momento Jehová responde tañan debe. Así que, ya recó dos preguntas que toda esa ñaña analiza. Hasta ya ve algo yo tu uva. Aje capa Jehová guía enseguida. Continuado y tepa yerure supe, semo arandú, hase guía jamás. Y ya por amupeisha, cato te Jehová ya ne bendecita. Muchas gracias, hermano Fabián, y por ahí de parte de nuestra acá, por ahí creían de Muchas gracias. Muy bien, ahorita sata entonces oro cuyo a la Biblia, hoy, la pearaña en ruta en el hermano Marco Vega. Bueno, por semana ya huereco, ya que se yo libros, el libro de Jueces, capítulo 20 a 21. Pablo le enseñan debe, Jueces, capítulo 20, versículo 16. Hay una mano ahí, le vamos a dar a Ismael. Por ejército que hoy va 700 soldados, zurdo y valeva. Cada uno con Aquimbae y pulso y terei va onda. Ando ya voy ni mishimi. Gracias, Mante. La pregunta es, vaya pa y mayor puru después mi onda de rajape. Jesús. Sí, hoy por Israel y otros egipcios, alma poderosa, porque de la distancia, como ejemplo David o derribar a Goliat está armamento y tenía el protector, el que lo cubría. Sin embargo, la piedrita fue directamente a un lugar que no esperaba. Yopama ni la hirió. Así que por eso entonces un arma poderosa que se usaba siempre que dice hoy la manera de pegar o usar. Sí, Humberto. O ampliación con información como me unían de Pepín hoy purucuaba Pepín guerrero hoy purucuaba e invaiza pa y catucuao fue Pepín velocidad de 160 a 240 kilómetros por hora o sea que ñaña imagíname ña de la mayoría ña manejaba auto y cuadro que Pepín auto a 160 kilómetros como mínimo ojo hasta entre ellos chocata y cuando por obra japei sabe oye acá de que oye puru ponaja como arma de guerra la onda. Exacto. Y la destreza que tenían los que lo usaban. Mocoija por dónde.
Va, ella guaoro cuipa, breto pan de lectura pe, me putuboma, breto abejo guá, jibape, de provecho taban de predicación pe, teran bue, va, epe. Beatriz. La atalaya que cita el Ministerio del 15 de enero del 2005 habla del beneficio de leer los relatos de jueces, ¿no? Ya que Jehová muestra su misericordia cuando uno es obediente a su palabra, mientras que cuando uno es desobediente trae consecuencias desastrosas. Y cita Romanos 6:17, donde dice: le damos gracias a Dios porque aunque ustedes fueron esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón al modelo de enseñanzas al que se les entregó. Así que lo que espera Jehová es justamente que seamos obedientes de corazón. Sí, Juan Ignacio. Sí, ya llegó a Jueces 20:16, que dice que en este ejército había 700 de los mejores soldados, todos ellos eran zurdos. Cada uno de ellos podía lanzar una piedra con la honda y darle un cabello sin fallar el tiro. Entonces, el que fueran zurdos no es ninguna casualidad. La cultura de los benjaminitas era atarse la mano derecha cuando ellos eran niños para poder enfrentar a los problemas con cualquiera de las manos. Y aplicándolo hoy en día, nosotros de dejar de caminar en las calles pasamos a estar encerrados en casa llamando por teléfono y tenemos que agarrarlo con la mano que sea, por así decirlo. Perfecto. Sandra. Llegó a Jueces 20:27 al 48, a PGI que va o aprender mi anciano, varias veces o todo el tiempo lidian con que hay problemas, hojas y congregación. Quizás ya que hay tuyo solucionar mi problema a pesar de sus esfuerzos o las oraciones, pero anío desanima más bien o mandua ve consejo de Jesús en Mateo Lucas 11:9, donde dice upe pareja PM PCI PCI ja ometa PM PCI PCK ja petopata PCI pembota POK ja oye abrita PM. Entonces tal vez aunque parezca que la respuesta de Jehová tarda en producirse, debemos tener la confianza de que en el momento que él lo vea más adecuado o oportuno, él responderá a nuestra oración. Perfecto. Gracias, Monte. Fernando. Sí, se usa el capítulo 20, versículo 23, cuando menciona así una de las veces que los israelitas consultan a Jehová y ellos tenían que ir a pelear contra los benjaminitas, ¿verdad? Pero bueno, ellos mantenían una conducta totalmente distinta a los benjaminitas, que habían sido inmorales por el acto que habían cometido, ¿cierto? Bueno, el hecho de consultar en varias oportunidades a Jehová, y en alguna de ellas no habían recibido la respuesta directa de Jehová o la ayuda, es como cuando uno también, a veces ante una situación difícil, ora varias veces a Jehová, ¿no? Sin entender en el momento o obtener la ayuda. Pero eso demuestra que uno tiene demasiado, o le demostramos a Jehová cuánto interés tenemos en salvar la situación, en estar allí. El pueblo de Israel se había mantenido apartado en cuanto a la inmoralidad que había cometido la tribu de Benjamín. Y eso estaba demostrándole a Jehová que querían seguir haciendo las cosas que eran correctas, ¿verdad? Gracias, Monte, Fernando. Vamos a dar ahí a Maldonado, Mario. Paupe, esa Ramón, que fue. Jueces 21-25 termina diciendo que cada uno acostumbraba a hacer lo que era recto a sus propios ojos. Tenemos que recordar que en aquella época el pueblo no tenía rey, pero Jehová los guiaba de muchas maneras. Le había dado la ley, le había dado el sacerdocio, en las ciudades también había ancianos muy capacitados que aconsejaban al pueblo. Entonces, si ellos seguían
todas esas instrucciones, ponían en práctica esos consejos, lo que ellos, al hacer cada uno acostumbrado a hacer lo que era recto a sus propios ojos y ponían en práctica todos estos consejos, les iba a ir bien. Ahora, si no ponían en práctica estos consejos y hacían mal las cosas, iban a tener consecuencias malas para eso. Un peso, gracias Mario. Ramón o Beatriz, no sé quién. Me quitó el comentario, Mario. No vale, Mario, no vale eso, Mario. Iba a comentar eso justamente, porque me llamó la atención justamente ese detalle, de cómo realmente hace ver el párrafo, de que realmente cada uno hacía lo que le parecía bien, pero como decía Mario, Jehová le daba las instrucciones a la nación de Israel. Si hacía lo que Jehová le indicaba, le iba a ir bien, pero si hacía lo que era incorrecto, le iba a ir mal. Bueno, es lo que ocurría justamente en estos dos capítulos. Un peso. Gracias, amante hermano. Quedan minutos. Sí, Mario o Ani. Bueno. Ani. Aisha 21, 3 y 4. Veo que que hacen los israelitas, pero acuerda un peyo ho, como puede ofrenda, hoy cuál es Jehová. Hoy va de acuerdo, se llamaba la atención, era un prueba curila. Hoy va de acuerdo, ya pongan a pedir cosas. Ojo, paño en divecuera, ya pongan a pedir ofrenda a Jehová. A prueba de acuerdo, recibir la aprobación. Jehová, güey. Gracias, amante. Gracias, Interoepe, de comentario diputado. Muy bien, Marco, muchas gracias. Voy a estar por aquí de comparte y a todos los hermanos por sus comentarios. Muchas gracias. Ya, en duda con la lectura bíblica, apenas ya en duda en el hermano Osvaldo Alderete, como nieta y en DQS, capítulo 20, del 1 al 13. Ya en duda su caricatura. Upei completo ite umi kuimbae israelita once ojo dan vive ver se va bebe ha vei galap vive ha onyembuati paite hikuai onyondivepa Jehová renondepe mis pape ha umi umuacaba pe pueblo ha umi tribu oiva Israel pe oía vei yande yara pueblo reunión pe. En total, oí hikuai 400,000 soldados, orecoba, espadas, oikoba y wirupi. Umi menjaminita, ojendu, umi kuimbae, Israelwa, ojo jawe, mispape. Upei umi kuimbae, Israelwa, hei, peye mina, orebe, bae chapiko, oikora, eko, combae, bayeteba, upepe. Pelevita pe cuñacaraí oye yucaba mena hei ajacuri se le mire condi ui veape o iba Benjamín pe oputaba upepe jarepe umi kuimba umi oikova ui veape katu ou oyapo hag̃ua orerehéiva iva ha omongora hikuái pe óga apytahague upe pyharépe ha'ekuéra chejukasékuri pero upevarangue oviola hikuái serembirekópe ha ha'e omano upémarõ ajagarra serembireko retekue amboja'o ha upéi amondo umi pedazos Israel territorio tuichakuére porque ha'ekuéra ojapókuri Israel pepeteĩ mba'e ivaiete ha oporomojeguarúva ko'ág̃a peẽ Israelgua completoite peẽ peje mba'épa ojejapóvarã upépe completoite pe
pueblo o puaja AGI PTI M ni PTI da ya llamo ay ñande roga carpa pe ni ñande roga pe o anga ya pota peisa wi veareje ya sorteata ya esa gua mava pa ojo oñorairo hendivecuera y por bota Israel tribu 10 kuimba'e 100 apytégui ha 100 kuimba'e 1000 apytégui ha 1000 kuimba'e 10.000 apytégui ombyaty hag̃ua hikuái provista pe ejército peguara péicha pe ejército ohóta oñorairõ hag̃ua ohóta oñorairõ Guivea contrape oĩva Benjamínpe porque ojapókuri hikuái peteĩ mba'e oporombojeguarúva Israelpe péicha enterovete umi kuimba'e israelita oñembyatýpa ha oñemoirũ oho hag̃ua oñorairõ pe ciudad contrape upéi Israel tribukuéra omondo unos cuantos kuimba'e Benjamín tribu completoitépe ha he'i chupekuéra mba'éicha rupípiko oikóra'e ko'ã mba'e vaiete pendeapytépe ko'ág̃a roipota pe entrega oréve umi kuimba'e ndovaléiva mba'everã oĩva Guivéape rojuka hag̃ua chupekuéra ha péicha jaipe'aitéta Israelgui pe mba'e vai pero umi benjaminita nopenái umi ñanemanokuéra israelitare. Muy bien, gracias Osvaldo por la excelente lectura, gracias por la buena disposición de estar en Paraguay, de curvir en la cordillera de Monbuirú y Ve, ya ponían de la lectura, así que excelente Angelú y con la excelente lectura. Su caja ya debe con lección 10, y madre tamba esa paika tuya ya po, bueno, cambia mi mine en el haya, apoyo su caña ya ve, va epa y se. En Manaja también de hueve, tira pues y catuja, one song y entiende con Naomi, va en bo y seba. Añadir en la lectura, pesa ya venía en ella, veja lleva, ya predicación, pero también de ella de otros endapeos, su calle de Saucaj y no fue justamente que la gente entiende, Juan. Upear es en ella también, Maná, tiran de hueve, ella puede ver, pesa ella ve la Biblia, y me gusta ya de mensaje y catúa. Peisa o entender o gatearán de ella por peisa, así que y por ahí creí la de parte la de lectura Osvaldo, así que muchas gracias Mateo. Muy bien, cuando ya Satania Boe por la vez agua, allá le cogen una primera conversación. Apenas ya Satania Peo Gallara y debe petimba nene yo cojan agua, apenas ya yo tenía el hermano Fabián Caballeros a Yelente, ya está súper. Baixapá, será Fabián, a Cocaru, pero compartí en esa y también pedí mensaje y ponaba entre lo era pisa cuerandi. Se capturamos no compartí semilla vein en dive. Es a mí, se doy cual. El mi lleve muy pare los genos y la número. Sí, no hay problema. Soy testigo de Jehová. Los genos y a números al azar con el prefijo de la zona. No le recoge ningún dato personal más a Bewi. O sonáramos a contestar a alguna persona, ahora aprovechar o compartir con noticias por ahí. Bueno, lo agendo entonces a Paiteme. Bueno, gracias, mante entonces en el tiempo. En vista de que ya sabes esta situación y ya tu uva con Angarupi, cuanto a la pandemia, enfermedad, inseguridad, están y ya tu uva. Y para reporando hina, de pare, y ande ya la peguana, y ande ya la pa oye y ande cada uno personalmente. Anda y cuay, va a pajaeta. Porque cuando arupi, va a ver, lo que preocupa y va a ver. Cierto, pero hay triste, ayepa. Pero la Biblia es eso cañán de veña de llegar a pues añandereje. La Biblia pe Jesús, o muy bien tiene ejemplo y ponaba, o explicaba un poco punto. Y examina y captura de mi texto, Mateo capítulo 10, versículo 29, ya yo jugaco
ejemplo. Usted pedí lo siguiente. Mocoy gorrión, oñe vende petei monedas ahí treío vale. Ayepa. Usted será moyepe, ni petei gorrión do hay upe, venderu o iba vagape hoy cua. Usted sabéis, umi pene acana hueyepe, ja eo contapa. Usted vale anipe que hille, peningo pe vale vegeta gorrión. Así que contexto, pues Jesús es puruca, por ejemplo, mi gorrión y cuando hay un pajarito, oye, puruca, que más y tiempo, pe, que entonces la gente ni alimenta su güey. Ahí barato beba, pues. Aye, peu, peisa ni pete iba nomás no y ande ya hoy cua, ni lo en cuenta cada uno con animalito, pe. Ha comparado ni ande reje, ni ande a canagüeche, pe, hoy cua ambu, pa ya le coge. Ha, ni ande vale, ya, ni ande valioso y treíbe, mi gorrión, güey. Así de contexto, pues eso que por ahí ande, y si te pañan de yara, ya ne conoce personalmente, a pues yo coye a pues añan de reje. Ayer que vais a pa de niñandu, ayer pañan ni maite ye cuavo, vais a pañan de yara, oye pues cada uno. Sí, la verdad que sí. Nunca me pensáis baupeya. Ayer baupeya. Pare otra semana, pero que no llegue no será en Virecondi, ya se saco hagan lo siguiente. Cuando año aprende de que yara, oye, pues a cada uno de los años valiosos a su humana. Pero, vais a pañan de yara, ya ne putimos, ya ne puedo acá jamás, ya ne problema cuerare. Cuaco por andú, capturamos ya me voy a ir otra ocasión. Dale, oíme. Gracias, Monte. Muchas gracias, Fabián, Yelen, y por ahí queréis tener parte. Excelente. Ahora, pejo gestión, lleva pejo las yaras a ellos que te invadieron y ellos cojan más. Sin embargo, además, chapa, o su caja de colección 5 que es chapa pequeño de preparar por áramo y catuta pecha o en CPO gestión, a pecha pecuña caray, o en grupo na peñe, en aquí popular y punto coapia de madre pañe importante ya de preparar por de antemano, a de pacha con la pecha, la humilla estaba, ya pronuncia la ya le la ya explica la o poco miñan en el dua corazones, a excelente, Fabián, Yelen, y por ahí queréis tener parte. Muy bien. Ya sata ko ang revisítate. Ape araña anduta Mariela González, a Gladys Sosa, a fuera o en ZBI, o Catania de Baixapa, pero o su caja y pepe tipi, veo que predicación que han Baixapa, deja que era hoy cultivo peor allá. Vaya rico Gladys. Agaite ya topa llegro comedio rupibe y que tu hawa ya ñañe mongueta llegue ya se hawa pe ya putaba el cuerpo para otro día. Hola, vaya pa Mariela, me porá, gracias a Dios. Sí, te mandó a putaba el cuerpo te ir por andúcuri. Sí, ñambo jobai vaina pe por andú, vaya ñañe putubo ñande yara, ya güero pues acá hawa ñane problema fuera. Hoy ningo jeta forma ñande yara ñane putubo. Pero ya ella mina iñe me voy a eva la Biblia. Amondo tan debe guasaru pibe ele Hawaii catupa. Sí, sí. Ya haré coma. Ahí Jeremías 29:11, yepa. Ahí upeisha y catuparele. Sí, hey peisha. Jehová hey, shea y kwa pora baepa yapota pendere jejape. Ameta pm puaguapu. Anda güero ay pende ari baebe iba peisa perecota esperanza a penera anota getan baepona. Ella Gladys, contexto y catuya dividimos en parte. Una es la consecuencia de la otra. Sí, hey que ñande yana hoy potapu aguapuñan debe guana. No quiere ver calamidad ni cómo sufrimos por los problemas de hoy en día. Ha ko anda ahí pete desde donde si no pete me enseñan de ya no me bañan debe pero me enseñan debe pete futuro es diferente va y catu uva nadie imagina voy ha va y pa me enseñan debe con va Esperanza es el pretexto. Esperanza es el pretexto. Ñande yara Jehová y por guapu ñandebe guara
Upeana omeñan debe pedir futuro ja evo y gobernataba. Upepe entero va perfecto o mi problema anda y por imo aveima. Ja ya y cua y con ambas ya le co esperanza. Neco te ve pa esperanza con Gladys va panere. Porque cada 4 años ni cambian en el gobierno o mejorar tapatera para pero otros más de ya o gobernar o cambiar la cosa. Y Catuña me tranquilo porque ya está PT gobierno justo a perfecto. Hay que todo solucionado mi problema, hay que todo va a ser humano solucionar, porque hay poderoso y te veí. Muy interesante en este contexto. Está más aprender. En imagina, mira, bomba, ende que tú aprender, eres San Jorge como cada día. Y que tú aprende de Jehová, y promesa, o peba o meñan de esperanza. Con ambas ellas de ya tranquilo y ya no pe futuro. Ya le cogieron mi problema fuera con no iba. Upeichaite. En imagina, mira, bo promesa que tú ya topa la Biblia, hamba ella ñande yara ñane putugo, ya güero pu acá, hawa umimba ella hasaba. Ya allá de cora moyepe problemas, a esperanza o meñan deben barete, o no ñane angustia. Ya de cómo esperanza ña umimba eva ella hasaya. Y cierto la andereba, de pare cose pishawan barete enfrentas a wa umimba ella tu uva. Escucha Mariela. Shaucatan debe PT videos y Shaucaba Mabapa Ore. Jaupe Pérez Chata algún punto importante va. ¿De gustapan de la video? Ah, mira, si hay cuava de cuenderejón de salón, como lo llaman, aunque en de cuava de cuemba, epañete jape pepe, ya po pepe. Ah, cuan allá hay cuama. Bueno, hay que esta religión hombreva, getamba es el cuero y potavante, dere cuamba ella pa orejamba e parombo e. Reme sepa pete oreatu. Sí, casuime, pero ya avísame con tiempo ya pues la arreglo. Bueno, cuando no reunión batui presencialmente, sino que pete reunión internet Perú pibe y catui fácil ven de Beguara. Ah, qué calidad, es fácil o pecho. A mondota pete en link es que jawao per reunión pe antes ha shokatan deben va vaina en cuenta de ya ta ve getan va por abaña ne pute botañan de cobepe. Dale, oíma, me toca tu lleve la link. Reunión directa tu ñaña mongueta yeri ya ya jawam de gustapa hane pute bota algún va. Dale, hoy coche. Muchas gracias, Mariela, a Gladys, y por la increíble de parte, excelente. Muy bien, vamos a sacar por la increíble esa colección 17, ayer también sacar por la perimbo Seba. Mi hermano, peso ya poja, ya como niño que Jeremías 29:11, me va a echar cuña carayito interesar, o invitar su incluso enviar su video, o invitar a su ya tu mamá, esa otra reunión. Así que excelente, operaron su calle de colección y por la increíble. Por mi frase, como que estaba mi nerendúa, pija madre pañan de pisa verica tuya ya coge y porque en esa cámara va epa hizo mi palabras a frase oñejen du guasuiga a peor ya la mi palabra que no puedo guasuiga a mi marayela mi gente con esta tú como esa cajo sube mi esperanza rupi bien va epa y así que excelente Mariela a la y por ahí que de parte ora William a muchas gracias. Ya sata con ape estudio bíblico, ape arañas en duta de Lenin Frank, a veía en duta Soledad Ramírez. Ya está súper. Bueno, Sole, Yaiketa Coanga entonces en el capítulo 3 de Ñane Folieto Yaikota Ugape para siempre. ¿Le enseñan debe va el título oreco co capítulo? Título que Catupa de Yerovia, la Biblia haré. Muy bien, Sole. Si bien la Biblia ya se llama Hawaiya en otros
en otras partes del folleto, jaepti libro y tuyay tereiva, omeñan debe consejo, ja ñaneputiboa coanga, ña enfrentás a ñambobay cualquier situación. Aún así, oígeta gente que o por andúa será pico cierto o pamba eje iba y pupé. Bueno, en la introducción o mencionan ñandebe mocoy por andú más. ¿El enseñan debe por andú e pepe? Y catupa la Biblia, neputubo rebuá jawa, o agama, voy ja para siempre. Otra pregunta, Gei, reikua sepa, va erepa, o huerovia, jiuquay, upeba. Muy bien, Sole, gracias. Entonces, cada consideración allá, ñambos obaita, Juan Mocoy por andú. Puntito 1, le enseñan el título, El título GI, cierto para la Biblia, que iba, terapa, cuento, reinte. Ahí está, gracias, Sole. Entonces, o contestamos, ya le PTI texto, que es el de Lucas, capítulo 3, 1 y 2, contexto, o yautañan debe, vaya para la Biblia y exacto, oñero, ya ve fecha, lugar, jambae, la gobernante, o iba en ese tiempo, jaumi ya ve. El enseñan debe, entonces, vas a ver que cita cosas exactas y específicas, capítulo 3 de Lucas, versículo 1 y 2. En el año 15 del reinado de Tiberio, César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes gobernador del distrito de Galilea, su hermano Filipo, gobernante del distrito de la región de Iturea, y del Traconitide, y Lisanías, gobernante del distrito de Abilene. El 2 dice, en los días del sacerdote principal, Anás y Caifás, Juan, el hijo de Zacarías, recibió en el desierto un mensaje de Dios. Muy bien, Sole, ahuyen de lectura. Entonces, va a ir ella peape texto. Cierto, acá menciona fechas, quién gobernaba en ese tiempo, y eso muestra que es exacta cuando habla de historia. Claro, entonces como vos decís bien, Sole, no es que nosotros decimos que ocurrieron ciertas cosas en cierta época, sino que un historiador, arqueólogo mismo, o comproba ciertos datos o me eva la Biblia. Así que bueno, ese texto que a pesar de tener un montón de nombres raros, da claros datos sobre quiénes estaban en aquel entonces. Muy bien. Vamos a ver el punto 2, LSP, título, Sole. El título del punto 2 es la Biblia. Éramos PTI libro y Maiterei Guaremaba Erepa Lomimonte y Catú Yayerovia Jesé. Muy bien, Sole. Entonces, lo entendé por agua y catuya, ñamoí PTI ejemplo. Algo sencillo como en la ley de Moisés, por ejemplo, un bobe muy israelita, o carun bobe, jaicuera, o yepojeibara sus manos, se tenían que lavar las manos antes de comer. Pero los otros pueblos, doy cuayo existía bacterias, a virus, y catua o enfermayo pecuera. Pero ¿por qué los israelitas lo sabían? Bueno, porque Jehová omboe yupecuera a través de la Biblia. Por eso podemos decir que es un libro exacto
y que es útil hasta en esos puntos, ¿no? Coágama, peba, ñandé, beneficia, umi consejo. Exacto, Sole, cuando te veñan a beneficiar, exactamente. Muy bien, y por último, ya está el punto 3. El título. El título del punto es Erepa y Catú, Yayerovia, Oñe cumplija la Biblia, que iba ñandé futurore. Claro, muy bien, gracias. Entonces, la Biblia hoy geta profecías, como me debe umimba en ira oiko. Por ejemplo, está citado el texto de Isaías 46:10. ¿Le enseñan debe como último texto, Sole? Por favor. Desde el principio yo predigo, y desde mucho tiempo atrás cosas que todavía no se han hecho. Yo digo, mis decisiones se mantendrán y haré cualquier cosa que yo desee. Muy bien. Entonces, Sole, durante todo este estudio estuvimos hablando de la Biblia. Entonces, cómo, a pesar de que es un libro tan antiguo, Coanga PB, ñane beneficiado. Mi consejo orecoba javi o me ñan debe esperanza. Entonces, ya por anducen debe. Vayan de dudata pande oñe cumplita ja mi profecía oñe eva futuro peguara. Sí, Jen, dandudai moai o cumplita catuete. Muy bien, Sole. Sí, entonces confío en lo que... Sí, perdón. Decime lo que me ibas a decir, disculpa, que te interrumpí. Sí, confío en lo que la Biblia dice. Claro, Upeiyaite. Entonces, bueno, Sole, ahuilletereín deben por haber estado considerando esta parte y Catuete o Mombareteñan de Yerovia y nos acerca más a Dios de confiar que sus promesas en el futuro también se cumplirán. Gracias, Sole. Ñañeta entonces la semana que viene. Muy bien, gracias Belén, gracias Sole Avi. Ya pasó Sole, ya terminó. Muy bien, excelente. Y por ahí que le dicen de parte, así que muy lindo como explica ahí la lección 4, en voz apenas en voz huepete intecto. ¿Por qué es tan importante? Bueno, la hermana Belén hizo así, ¿no? Antes de explicarle unas cosas, leyó el texto. Amba arepa y poner con amba ella ya pues, y pensaba en amba arepa, leer el texto, en voz huepete intecto, ereba apete infrase o chaucaba, va arepa importante de leer. A pesar que ya ponen hermana Belén, por su cabaña de estudio bíblico, fíjate, así que por agradecer PM lo voy a de parte. Muy bien, excelente. Muy bien, Juana, hermano, pero ya está Jacob Cristiano Teiza, a Ucrania ya pura heita, oño de España de pura heita, un número 5. Ñande yarare ya poque, ponaite así, ya le, ña pura heita hasta por.
Muy bien, Juana semana fuera ya está el informe 10 del cuerpo gobernante. Así que ya empieza acá poner aquí en el video, añadir en Dumba, ahí tenían el cuerpo gobernante a través del informe 10. En este informe, hablaremos de cómo aprovechar bien el tiempo durante la pandemia. Pero antes, tenemos algunas noticias. Lamentablemente, para el 10 de diciembre, ya habíamos perdido a 25.658 hermanos debido al COVID-19. Estamos orando por todos aquellos que han perdido a seres queridos. Ahora hay una nueva variante, Omicron, y se está hablando muchísimo de ella en las noticias. Pero todavía hay muchas cosas que no se saben. Así que, hermanos, no hay que asustarse. Sigan teniendo las mismas precauciones que ya sabemos que funcionan. Usar cubrebocas, la distancia física, lavarse las manos a menudo y vacunarse, si es posible. En el informe 7 de este año del cuerpo gobernante, el hermano Losh dijo que más del 80% de la familia Betel mundial estaba vacunada. Pues nos alegra informarles que ahora más del 99% de los betelitas de todo el mundo están vacunados. Y también lo están más del 95% de los siervos especiales de tiempo completo en el campo. Muchos hermanos de distintos lugares han tenido buenas experiencias por vacunarse. Por ejemplo, en algunas partes de Bulgaria, los líderes religiosos han dicho que las vacunas son veneno del diablo. Así que hay mucha presión social para no vacunarse. Con todo, una hermana y su esposo, al ver los informes del cuerpo gobernante, tomaron la decisión de vacunarse. Más tarde, la jefa de la hermana la llamó y le dijo que, para cumplir con las medidas del gobierno, tenía que estar vacunada para volver al trabajo. ¡Qué sorpresa se llevó la jefa cuando la hermana le dijo que ya estaba vacunada! De hecho, ella era la única empleada que se había vacunado. El resto tuvo que ser despedido. La jefa le preguntó a la hermana si conocía a algunas personas vacunadas que pudieran reemplazar a quienes habían sido despedidos. Además, la jefa habló con otros testigos que ella conocía para ver si sabían de alguien vacunado que necesitara trabajo. Esa noche, se cubrieron casi todos los puestos de trabajo. A una de nuestras hermanas le preguntaron, ¿cómo es que conoces a tantas mujeres vacunadas? Se dio un buen testimonio. Al final, 14 hermanas y una estudiante de la Biblia consiguieron trabajo porque siguieron los consejos y los principios bíblicos que se mencionaron en informes del cuerpo gobernante anteriormente. Vamos a hablar ahora de cómo aprovechar bien el tiempo durante la pandemia. Nos alegra saber que muchos de ustedes han comenzado el precursorado, tienen nuevos proyectos de estudio y están mejorando a la hora de predicar por teléfono y por carta. Eso es aprovechar bien el tiempo. En el informe de este mes, hablaremos de otras dos maneras de usar el tiempo bien. Ayudar a los inactivos y aprender a leer y escribir mejor. Ha sido muy bonito ver que muchos de nuestros hermanos y hermanas que estaban inactivos han vuelto a las reuniones y a predicar en la pandemia. Si ese es su caso, le aseguro que el cuerpo gobernante se alegra mucho por ello. Imagínese la alegría que sintieron Jehová y Jesús y todos los ángeles en el cielo
al verlo de nuevo con nosotros. ¿Y qué hay de los que no han vuelto todavía? Puede que se sientan como se expresó el salmista en Salmo 119, 176. Me he descarriado como una oveja perdida. Ven en busca de tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Ahora mismo, puede que algunos inactivos le estén orando a Jehová diciendo, búscame, ayúdame a volver. No se han olvidado de Jehová, pero por distintas razones no han sido capaces de volver por ellos mismos. ¿Y qué siente Jehová por ellos? Ezequiel 34, 15 y 16 dice, Yo mismo alimentaré a mis ovejas, a las perdidas buscaré, a las descarriadas traeré de vuelta, a las heridas vendaré, y a las débiles fortaleceré. ¿Puede usarlo Jehová para encontrar a sus ovejas perdidas? Claro que sí. Muchos de ustedes ya están ayudando a inactivos. En el siguiente video, veremos a hermanos que tomaron la iniciativa de ayudar a otros a volver a Jehová. No sabía si mi hermano algún día volvería a la verdad. Llegó a ser un publicador de la congregación cuando era adolescente, pero tristemente al cumplir los 16 se fue de casa y no siguió sirviendo a Jehová. Fue más tarde cuando mi esposa y yo nos mudamos aquí a Seattle que empezamos a tener más contacto con él. Nosotros le habíamos estado llevando comida porque su esposa tenía un tumor cerebral, pero lo más bonito es que la congregación también empezó a llevarle comida. Cuando ingresaron a su esposa, los hermanos incluso iban al hospital a visitarlo y a darle ánimo. Aquello le impactó mucho. Pudo ver el cariño de los hermanos de la congregación y creo que eso fue lo que hizo que quisiera volver a Jehová. Cuando mi hermano empezó a ir al Salón del Reino, solo pudo hacerlo 2 semanas, porque comenzó la pandemia. Pero la primera vez que fue al salón, un anciano habló con él y se intercambiaron los números. Así pudieron mantener el contacto. Este mismo anciano lo ayudó a instalar Zoom y empezó a conectarse a las reuniones. No se perdió ni una. Entonces lo animé a estudiar la Biblia y me dijo, «Pero si yo ya estoy estudiando». Me di cuenta de que no me estaba entendiendo. Yo me refería a que alguien le diera un curso de la Biblia. Por otro lado, un amigo de la familia se enteró de que mi hermano estaba asistiendo a las reuniones, así que él también lo animó a recibir un curso bíblico y desde entonces progresó muy rápido. Habían pasado 59 años, pero al final tuve el honor de bautizar a mi propio hermano. Cuando empezó la pandemia, nos dimos cuenta de que la predicación iba a cambiar. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pero se nos ocurrió una idea, hacer una lista de los inactivos que se nos vinieran a la mente, de congregaciones en las que habíamos servido, muchos jóvenes y otros más. Al final teníamos unas 40 personas en la lista. Así que los llamamos, les mandamos emails, mensajes y escribimos muchas cartas. Algunos no nos han contestado, pero nadie nos ha dicho que no quiere saber nada. Hablé con un hombre al que conocí hace casi 40 años, cuando yo tenía 19. Conversábamos a menudo, empezó a asistir a todas las reuniones por Zoom y ahora le doy clases con el libro Disfrute de la Vida. Hablé con un hermano que había estado inactivo por muchos años. Ahora no se pierde ni una reunión por Zoom. Él ya predica de nuevo, y todo eso a pesar de que está muy enfermo. Hay que ser paciente y no darse por vencido al tratar de hablar con ellos. Los queremos, así que cada semana hablamos con alguien de la lista. Estamos muy felices. 3 de las personas con las que nos pusimos en contacto están asistiendo a las reuniones, y 2 de ellas estudian la Biblia. Nos ha animado mucho ver a estos hermanos que queremos tanto regresar a Jehová. Y la verdad es que si Jehová los trae de vuelta, ellos volverán. Estamos seguros de que Jehová está bendiciendo los esfuerzos por encontrar a sus ovejas perdidas. ¡Qué manera tan buena de aprovechar el tiempo durante la pandemia!
Un superintendente de circuito de Estados Unidos dijo que 76 inactivos de su circuito han vuelto a Jehová. Eso equivale a toda una congregación. Por favor, en sus oraciones, acuérdense de los inactivos que conocen. Podría ser un familiar o quizás un amigo. ¿Qué tal si lo llama, o le envía una carta, o un mensaje? Y si responde y va a una reunión, haga que se sienta a gusto. Esperamos que muchas ovejas perdidas vuelvan a Jehová antes del fin. Otra forma de aprovechar bien el tiempo es aprendiendo a leer y escribir mejor. Saber leer y escribir siempre ha sido importante para el pueblo de Jehová. Por ejemplo, los reyes de Israel tenían que escribir su propia copia de la ley y leerla todos los días de su vida. Aunque Jesús se crió en una familia pobre, él sabía leer. ¿Se acuerdan de lo que pasó cuando fue a la sinagoga de Nazaret? Jesús pudo abrir el rollo de Isaías, que no tenía capítulos ni versículos, y encontrar y leer el pasaje que quería. Y recuerden lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo ya era anciano de congregación, pero Pablo le dijo: sigue aplicándote en la lectura pública. En vista de la importancia que la Biblia le da a la lectura, no nos sorprende que la Organización de Jehová haya ayudado a muchísimas personas por todo el planeta a aprender a leer. En los últimos 70 años, les hemos enseñado a miles de personas por todo el mundo a leer y escribir. Por ejemplo, en México, les hemos ayudado a más de 156,000 personas a aprender a leer y escribir. De hecho, hemos recibido premios en varios países por esta labor. Y en la actualidad, es cierto que en muchos idiomas tenemos los medios que nos permiten escuchar los audios de nuestras publicaciones. Pero la verdad es que no debemos conformarnos con solamente escuchar. Queremos ser capaces de leer y estudiar por nosotros mismos. Queremos profundizar en la información que nos da el esclavo fiel y prudente. ¿Cuáles son otros beneficios de saber leer bien? No hace mucho, en jw.org salió un artículo titulado ¿Por qué es importante que los niños lean? Este artículo fue preparado para ustedes, padres, pero en realidad leer es algo que para todos debería ser importante. ¿Por qué? El artículo explica que leer hace volar la imaginación. Puede ayudarnos a analizar los problemas y a resolverlos, y a tener buenas cualidades como la paciencia, el autocontrol y la empatía. Además, leer nos hace pensar. Durante la pandemia, algunos hermanos han aprovechado bien el tiempo, aprendiendo a leer y escribir. Escuchemos qué se ha logrado. Cuando el coronavirus llegó al país, las escuelas tuvieron que cerrar. Muchos padres no pudieron ir a trabajar o lo hicieron desde casa. Un superintendente de circuito les pidió a los padres que aprovecharan la oportunidad para enseñarles a sus hijos a leer y a escribir con el objetivo de que se hagan publicadores. Muchos padres siguieron la sugerencia y 37 niños aprendieron a leer y a escribir bien. Una hermana que se llama Sara llevaba tiempo intentando aprender a leer y escribir. Su esposo había tratado de ayudarla, pero como estaban muy ocupados y tenían muchas responsabilidades, nunca encontraban el momento. Entonces, como con la pandemia no podían hacer tanto, su esposo, que es anciano, aprovechó bien el tiempo extra y empezó a ayudarla varias veces a la semana para que aprendiera a leer. Ahora disfruta leyendo la Biblia y otras publicaciones sin ayuda de nadie.
y le encanta cantar usando su propio cancionero. Comfort era un estudiante de la Biblia que soñaba con poder leerla. Cuando empezó la pandemia, se desanimó y se preguntó, ¿quién va a ayudarme ahora que no puedo ir a las clases para aprender a leer? Un anciano de la congregación le dio buenas sugerencias y la animó a que siguiera practicando solita. Comfort siguió las sugerencias, fue constante y no se rindió. Poco a poco fue mejorando y ya sabe leer bien. Ahora dirige 5 cursos bíblicos y le está enseñando a su hija de 14 años a leer y escribir. Comfort se bautizó en la Asamblea Regional del 2020. María es una hermana de 69 años de Nicaragua y es precursora desde hace más de 6 años. Nunca fue a la escuela, así que aprendió a leer cuando estudiaba la Biblia con las hermanas, pero no aprendió a escribir. Cuando empezó la pandemia, María estaba muy triste porque no sabía cómo usar su teléfono para predicar y tampoco sabía escribir cartas. Así que algunos precursores la ayudaron. María les dictaba lo que quería decir a los hermanos con los que predicaba y ellos escribían las cartas. Luego les hacían una fotografía y se la enviaban a María. Después, María copiaba lo que había en las fotografías. Así era ella la que escribía sus propias cartas. Poquito a poco, María aprendió a escribir. Ahora no necesita ayuda. ¿Y qué cartas escribe? Tiene una letra preciosa. Se expresa tan bien. Obviamente, Jehová la está bendiciendo. Y su ejemplo, sin duda, nos anima a todos a seguir mejorando. Pero, qué bien aprovecharon el tiempo estos hermanos. Pero, nunca pensemos que hay personas que no saben leer ni escribir solo en unos cuantos países. La verdad es que eso ocurre en todas partes. Y, para ser sinceros, leer y escribir bien es un campo en el que todos podemos mejorar. Así que, pongámonos esa meta. Miren lo que el cuerpo gobernante les escribió a todos los comités de sucursal en una carta. Queremos que los hermanos progresen espiritualmente y alcancen la madurez. Esto requiere, en gran medida, que lean y estudien la palabra de Dios junto con nuestras publicaciones. Muchos aspectos del servicio a Dios implican saber leer. Por ejemplo, todo cristiano tiene la importante responsabilidad de enseñar a otros verdades esenciales. Y los hombres nombrados tienen muchos deberes que implican la lectura. Los cristianos en general deben saber leer. Entonces, ¿cómo puede aprender a leer o mejorar su lectura? Veamos 2 formas. Pídale a un amigo, a un familiar o a alguien de la congregación que lo ayude. Una herramienta excelente es el folleto Aplícate a la lectura y a la escritura, que está disponible en 123 idiomas. ¿Por qué no les pregunta a los ancianos de su congregación cómo conseguir este folleto? Y si ya se sabe el abecedario y puede reconocer palabras, escuchar el audio de nuestras publicaciones le ayudará. Mientras lo escucha, siga la lectura en la publicación escrita. Fíjese en cómo se pronuncian las palabras mientras las escucha. Mejorar nuestra lectura y escritura es una muy buena forma de aprovechar el tiempo durante la pandemia. Queridos hermanos, han demostrado que pueden estar cerca de Jehová y animar a otros, incluso cuando las cosas están muy mal. Han sabido aprovechar el tiempo. Por eso, sigamos haciéndolo, ayudando a los inactivos y aprendiendo a leer mejor. No lo duden, el cuerpo gobernante ora siempre por todos ustedes. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting. Muy bien.
Yepa, y de provecho y teco informo me debe con cuerpo gobernante. Magrepa es importante ya tomado de advertencia o ñangareco todavía en las congregaciones debemos cuidar todavía. Y muestra también porque es importante que seguir haciendo nuestras actividades así como vinimos haciendo, ¿no? Así que muy bien, excelente, queda grabado en nuestra mente y corazón y nos esforzamos por poner en práctica estos consejos del esclavo, ¿no? Muy bien, cuando ya sátate estudio bíblico de congregación peruana, de Recoajina Cosemana Peñañe Purujina, capítulo 19. Recuadro, parte 5, o su callan de unos puntos muy importantes, el cual algunos si quieren leer la parte del recuadro de la parte 5. ¿Quién lo puede leer? Si Carlito lo encontró, puede leer, por favor. ¿Se vendú parrito? Sí, perfecto. Umi detalle recoba pe templo jamba epa umi ñanembo eva pe adoración oñemeva y Jehová pe. Jehová ushoka profeta Ezequiel ha apóstol Juan pe umi visión oyowa itereiva. Umi visión ñanemboe umi mbae importante te vaya yapomana ko arupi y adora a Jehová pe haeo potajaisha. Umi va oshauka ve ñandebe mbaisha pa yaikota pe paraíso pe ñande yara reino pobupe. Muy bien, así que te ha curioso que hayan de lección por recuadro parte 5 pegua. Ahora sí está pues Ezequiel 43:7, aquí está. Pero cuando haya ya capítulo 19 del 1 al 6, pero antes de ya leer, ya Shamita pequeño video primero del capítulo 19. Un río que da vida por... Peteĩ río ohasaharupi oporomoingoveva. Peteĩ yvy ojerepartíva la misma medida entero pe ohypyty hag̃ua umi mba'eporã oproducíva. Peteĩ gobierno oĩva ko yvy ape ári ojapóva umi mba'e Jehová omandáva. Ko'ã ha hetave mba'e ininteresánteva oñeanalizáta hína pe última parte orekóva pe kolibro. Ko parte 5 oñemopyenda Ezequiel 43:7 he'ívare. Hajéra, aikóta para siempre se pueblo apytépe. Pe primer capítulo oĩva pe ko pártepe ya estudiata pe río Ezequiel ohechava'ekue orekórõguare pe visión ohechahápe pe templo. Ko capítulo héra osyryhágotyo pe y entero mba'e oikovéta. Ha itítulo oñeguenohẽ Ezequiel 47:9-gui. Ya leemína péva chendive. Tosyry osyryhágotyo pe y henyhẽtapype opa mba'e oikovéva. Hetaitereíta umi pira porque ko y osyrýta upépe. Pe y marpegua nahe'ẽjukymo'ãvéima ha ipotĩta. Ha pe osyryhágotyo entero mba'e oikovéta. Restudiavo ko capítulo eñeha'ã embohovái ko'ã porandu. Mba'éichapa oñecumplíva'ekue yma Ezequiel visión oñe'ẽva pe ríore. Mba'éichapa ko visión oñecumplíhina ñane tiempope. Mba'éichapa upe visión orekóta peteĩ cumplimiento tuichavéva pe gobierno de 1000 años allá. Ndépa reñe'imaginájepi reimemahápe paraísope umi rehayhúvandi. Ikatúta reñe'imagina porãve upéva restudiarire ko río Ezequiel ohechava'ekue visiónpe. Ko capítulo nepytymóta rejeroviave hag̃ua ko esperanza porãitere. Muy bien, así que ya está con capítulo 19, entonces me dice que pañane pitibota y catu hamacha de ahí ya está con cumplimiento ese quiero ni esa hueja yepa. Ya por un aguanto, señor hermano Carlos Infrano, moñete ya de párrafo 1 y 2, por favor. Visión oñeva pe templo Ezequiel ohechava otra cosa y ya iba. Y onsema pe templo wija osyryva este goto. Ña imagina mi Ezequiel oseíhape ysyry hesaka'asýva.
Ha'e ohecha pe oseha pe templo entrawi ha osyry ohovo oĩha gotyo pe oke oĩva este gotyo. Peteĩ ángel oĩva peteĩ ángel oguia hína Ezequielpe oka gotyo pe templogui ha ko ángel omedi ohóvo pe distancia oguataha hikuái. Pe ángel he'i Ezequiel ocruzahague pe unas cuantas veces upéipe profeta oichauka pe py'aiterei ipypykuha ohóvo ha ipahápe oitámava'erã ocruza hag̃ua. Ezequiel ohechakuaa pe río osyrýva pe mar muerto peve ko mar ningo he'ẽjuky ha mba'eve ndaikatúi oikóvo pype, pero oikevo ohóvo pe río pegua pe mar na he'ẽjukyvéima ha henyhẽtepírágui. Mokõive lado pe río oríllare ohecha opaichagua yvyramata. Ko'ã yvyramata cada mes hi'a pyahu jey ha umi hovekuéra ikatúma ikatu oporomonguera. Entero ko'ã mba'e ohechavakue oiméne tuicha ombopy'aguapy Ezequielpe ha ome'ẽ chupe esperanza. Pero mba'épa he'ise upéva Ezequiel peguara ha umi judío oĩva peguara prisionero ha mba'épa upéva he'ise ñandéve g̃uarã ko'ág̃a rupi. Muy bien. Más como le enseñan de Ezequiel, capítulo 43, 1 al 12. Sí, la familia Infram, son 47, 1 al 12. Sí, no sé si Juancito se quedó tildado, se quedaron tildados la familia Infran. A ver, otro que pueda leer y capturamos. Valentín. Muy bien. Entonces, Heipe y ya. Umi y... Perdón, Guaranipe. Upei se vuelve pe templo entrada pe. A upepe a ya se va pe templo entrada. Wiwi a osiruba este gotor. Porque pe templo frente o mañana este gotor. Pe osiruba o weyu pe templo costado wija a la derecha. Sur gotor pe altar. Upei jae se hueraja o cape pe o que o iba norte de Lupi. Ha se hueraja ha se mboyere o ca violado ha roguaje o hijame pe o que o mañaba este gotor. A la derecha gotuo o a jechape o chororo iba o sebo. A pe cuimbae o sebo este gotuo oreco y pope pete violín o yerude o yepuruba o ñemerijawa. A omeripe usuru pe o que vive 518 metros ha sembo hasaha pe ningo o aje se tobillo pebe. Upeo medí otros 518 metros a Sembojazape a un agencia rodilla bebé. O medí otros 518 metros a Sembojazá Hape o Juputuche cadera bebé. Upei o medí un 518 metros. Hoy coma subipe de río Senda y Catuiba a Hazá a Guatajape. Porque pe y Pupocueterei maja. Oye, el Tamabara, oye, Hasama. Hoy coma subipe de río ha de Catubeima, oye, Hasa y Wilupi. Hae o por la noche ve. Desde esa página, upeva, por aral, upema no se emboguata, se huera haye, upe, y siru orilla pe. Hace lleno guare, a esa río orilla pe, moco y ve, lado pe, oija, este interei, ubramata. Upei heishebe ko osuru este goto ha obajeape arabarupi ha un ajepe marco hoy llevo pe marpe pe upepewa nahe como aveima ha hipotita tosuru osuru hago to pe
Henjeta pupe o pamba oikeva, oikobeba. Heta itereita umi pira, porque ko o siruka upepe, pe mar pegua, naje, yu, perdón. Veima, de yeto uba, pe mar peguana, iputu moa veima ha hipotita, ha pe o siru ha wotua entero mbae oikobeta. Umi pescador oñembo uta pe mar pucupue orilla et wedi wibe ha el gran pebe. Upepe oita petei lugar oñemo caja wa red oye urua pescada jape. Oita paisagua pira oijaisa pe mar grande pe. Orecota umi entero estero a umi lugar ikaruaja ha umiva o seguita yuku handai naipotimo ai. Umiva o putareita ha geneteta yukuwi. O paisagua wiramato iba aba ha ikatuba yau o kakuata mo con velado per río lila. Umi wiramata rowe de katumo daipirumo ai ha siempre hiata. Cada mes a huyeuta, porque pe o regaba su pecuera o su dupe templo. Umi hiacue y catuta ya jaumi o fue catu oye puruta mojana. Muy bien, gracias Valentín de lectura. Muy bien. Por Andújar debe Heijaisa Ezequiel, capítulo 47, al 1 al 12. Va ello ya va para Ojeisa Ezequiel, va epa Ojeisa Ukwa. Hermana Alviso. Y en primer lugar, Ezequiel Ojeisa Oseba Petemplo Wicca Osiriba Gotuo. Ezequiel Osei Peisiri Isiri Gesaka Asiba. Abei Petey Ángel o Viajina. Ángel Ezequiel que o cruza Jaguape pe profeta o Jesaguape fue a Terei y Ubeja o Jobo. Muy bien. Así que ya seguramente en su caja ya ahí te párrafo 2b, a la parte B, A, B y en su caña debe pues va a para los sábados, ya también por su caña debe pues. Está angape. Que nos muestra la imagen. Hermana Mirta. Dibujo como Ezequiel va entrando en el agua y cada vez le llega a más alto y esto hace que tenga que nadar. Y lo importante es que este agua, este río, desemboca en el Mar Muerto, en donde en el Mar Muerto tiene condiciones que no hay vida, no hay nada, por eso se lo llama Mar Muerto. Sin embargo, Ezequiel ve que hay vida, que hay peces, que hay árboles. Es importante tener ilustración. Muy bien, muy bien. Los subtítulos en Baepas y Seba el río Ojesaba después Ezequiel, un mi judío en Penguaná prisionero. A pregunta párrafo 3, lo vamos a hacer sin lectura. Dice, en Baere pa mi judío y maguare Ojesaba cuara visión oñe eva periore no ne cumplimos literalmente. Hermana Sandra. Bueno, vemos que un hijo dio en Maguareo y Meneo que ya para visión no lleva perdiore, no cumplimos ahí literalmente. Upeba Aragüey Catú y Mesa de Cuera y mandó a Racae profeta Joel, o escribí Baicuere más de 200 años Upebo B. Así que un judío iba prisionero, olero Guareu mi va a escribir, Baicuel profeta Joel, hoy Mene no jaroira o tutú, mi montaña, vino, jae, azuba, ni ofudú, cambú, ni cerro, sanojaro, ya veis, y cuayo, CPT, y cuba, y Jehová, droga,
Así que vemos que la visión que se vio en Ezequiel no se cumplió literalmente, sino, dice Ezequiel, abeja y cuera no pensáis ni era caer Ezequiel, oñe Eva perdió orejeo ni cumplitas literalmente. Muy bien. Por ahí me comentario ahí, excelente. Upevare ya sabe párrafo 4p, ya por antuyo ya por ahí sin lectura. Va epo y mene o entender a ñan de yara pueblo pe río o exaltaba Ezequiel visión pe. Por su caña. Sí, Mael. A Pepe para por eso campaña de ella, para mí entender a él, o si íbamos a adorar a Jehová para año intente, o recibir taja mi bendición, mi putinova, supercuelo imporan a mañana de Yara en donde pe. A por otro punto ahí, mi sacerdote oye muy llevado a un supercuela, o ya apoyita mi sacrificio por el templo para la escuela, ahorita tranquilo, hoy cuavi, oye pero taja supercuela y pecado de cuela, a pesa, y por tinguitas y cuay Jehová en donde pe. Apa pues sacar no pero seguridad aceite para o sacar supercuera que como potitas sacar y pescado vive no ya pues o solamente adoración supercuera y potas aceite. Pues muy bien. Con el comentario. Su caja señor de esta parte de ya esa recuadro en Aupuepe. La Biblia hoy por una palabra río representa a una bendición. Va a garantía para Omeña debe Upeva, familia Infram. La Biblia utiliza muchas veces el agua y los ríos para representar las bendiciones que Jehová derrama, ¿no? Y de modo que la visión debe haber llevado al pueblo de Dios a la conclusión de que Jehová iba a derramar muchas bendiciones espirituales. Muy bien, Máximo. Con el excelente. Ahora su caja señal de este recuadro. A ver si María Luisa. Ahí en Joel 3:18, que dice coprofecía o fechaucao y capetei y cua ubu o suriba petemplo wi ka o regaba peñu o jame umi y casiacte. Upeya, ¿no? Ezequiel Joel o que petei río como en gorriba petei lugar do producir bebé. Un mismo voy profecía pe o se Jehová rogawi tira petemplo. Muy bien. Hermano Humberto. Ya veí otro texto, Ginape Zacarías 14:8, como es acá Bañandemba, y ya pa Zacarías y oído ella sabe hoy cobeba, Joape ciudad, pero a veces acá Gina en conclusión, o asajaipi pe umba, y ya pape gobierno, Jehová oruta o moitaco, haría un menijeta bendición, güey. Muy bien, hermano Fernando. Pero qué importante eran estas bendiciones de parte de Jehová, ¿no? Porque, por ejemplo, los sacerdotes volverían a darle una guía espiritual, se podrían volver a hacer sacrificios en el templo, ¿no? Y que también entenderían de que sus pecados eran pasados por alto o eran perdonados. Esto siempre y cuando ellos siguieran apoyando lo que era la adoración pura. Entonces, es como que estarían limpios otra vez y como que se hubieran lavado en el agua esta pura que venía del templo, según la visión. Muy bien, Fernando. Entonces, todos estos textos van a garantizar de Jehová, según muestra la final. El cuadro, la final, los Shaucañan debe decir, hermana, no sé si Ramón o Beatriz. Claro, muestra que el conjunto de estos textos que se analizaron muestran de que es, en primer lugar, los beneficios del gobierno de Jehová y en segundo lugar, de su sistema de adoración. Y ambos beneficios van a ser eternos, por eso nos animan a seguir buscando esta agua viva que viene de Jehová y de su Hijo, es decir, los medios que ellos nos ofrecen con tanto amor para que tengamos vida eterna. Muy bien, Beatriz, con el en el comentario.
Así que ya está cuando a párrafo 5, ñamoñeni, capturamos Carlos, por favor. Típico mi bendición entero bebape. Nate coteve incuri ababe, oye piapi upevare, porque pevisión no yaucaba perrío, oye punuye pe nishimi, o jupitivo 2 kilómetros upi, hoy coma shubi petin río y pupuquetere iba. Umi israelita, oye bojetara moyepe, umi bendición o uva jehovawi, oye bo getabeta abei, ando faltamos ahí mabe. Perrío de yauca por ape nación, o recibí yeuta jehovawi y bendición. A esa parte de visión o de Sauca, umi bendición, o estaba entero vete. ¿Cómo lo ves? No sé si la familia Cuenca levanta la mano o se quedó la manito levantada. Ramón. Sí, el párrafo hace ver claramente de que no había ninguna duda con respecto a lo que implica las bendiciones, porque dice que el río que sale del templo de Jehová, a medida que avanza por el terreno, va aumentando su caudal, lo cual demuestra que en la medida que vaya siendo necesario, Jehová iba a derramar bendiciones, asegurando así la tranquilidad para los habitantes. Muy bien, Ramón. Hermana Sandra. Bueno, como ya en parte comentó el hermano Ramón, Perrío dice, Oñe Purumo Yepe, Michiminte, tuvo 2 kilómetros rupi. Así que umi israelita, Oñembo Getavéramos, Yepe, umi bendición, o uva Jehovagui. Esto representa que Oñembo Getaveta, Abei, nunca da falta moda y va a ver. Perrío o que yauca porá, o demostrar que ñandeyara Jehová o me nación, o recibí yeuta ja Jehovagui, que traeréis bendición de parte de él. Perfecto. Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos, por la lectura. Vamos a hacer sin lectura de este último párrafo. Muchas gracias, Andrew. Por tu parte A dice, va a garantía por MF visión. Sí, hermana Silvia Rivero de Valentín. Visión o me PTI garantía, pe adoración verdadera o moingobete utaja umi gente pe. Ja oye bendecita ja chupecuera. Muy bien, Silvia. Pues con este de ahí. Opeare de parte B va aviso para me ABI. Allá esa penota. Va aviso para me sí, familia Ramírez. Sí, por ejemplo, hay que allá para pero visión o me ABI tenía avisos ahí que nada entero o aceptata mi bendición o uva Jehovawi ni no ñemo huéramos ay entero bepe. Pues ahí está Arnaldo, por ahí te hermano Jorge. Claro, se muestra que en realidad por donde pasen las aguas surgiría la vida, pero no es que llegaría a todos lados, porque también el pasaje menciona que habría lugares cenagosos que seguirían siendo salados, lo que significa que tiene que ver con personas que no aceptarían las bendiciones de Jehová. Así que no todos serían sanados en función de esto, ¿no? Muy bien, Jorge. Pues ahí te con ahí te hermana Ana Maldonado. Hey, Macuribe, párrafo anterior, Ezequiel 47:5, hey, Curiu, bebé, que ángel o gendú, ángel, pero gendú Ezequiel o Hasahawa, varias veces la usuru. Aupei, a oñe, esupe, dicatubei, mano, hasa.
Upecha ñande ave ya seguiramos ya jecape guía de Jehová y catruta ya hasa ñagua pepe. Ani que na ña hendui porque catua ve inda ya hasai porque na ña hendui rupi. Ña henduramos ya pora muña ni ambaiteramos ñagua pepe. Exactamente, muy bien. Así que con capítulo 19, queridos hermanos, es muy profundo. PNP comentaja a Weisha, Yarecota, bendición. Ya por Amocoan, a Pestobaje y Bañandere, a Amo Futuro, ya Werecota con diferentes bendiciones. Reunión, ya seguiña por Andú, Jehová, la ya pota. Va a papel con puntos importantes, porque cada uno ya toma decisión. Allá tomamos web de decisión y poner ya consultar Jehová, va esa para que tú ya poja, ya y poco se pone a la semana UA ya recuerda otro punto muy importante de que solo iban a llegar a M, ya es Saucate na Pemboraiku y Fielba. Así que ya nuevamente Jehová ya me preparamos nuevamente ya empujan a otro tema espiritual la semana UA. Ñamonguá, entonces ya de Atico a la Pegua, por invitar y capturamos, ya pura también de pura número 87. Y pues andaba en Hebreo 10, 24 al 25, ahí ñañe reuní, ñañe quiere, en Juan. Apoyan hermano Ismael Rivero, o monguata y en de Nimboe. Esa es que quita Jehová pe ñempo de Jama. Jehová, peña caitinda entero vete, papel de corporación guaraní, lo hace a con momento, me hablé con reunión y un Jehová, que están lo aprenden de Jehová, a veces entero baero ya posee imporaban Jehová, lo consultaban de Jehová, cataban se poran baite, entero bae o de Jehová, hay entero baero si tabajina, lo ya pojan a Jehová. Un padre iba a aprender el libro de profecía mi amba aceite para cuando el tiempo pone cumplir a un maguare y Jehová cuando el tema aceite va no puede lo seguir con el pueblo monca cuaja alimentar va aceite va un caso un san suba Jehová con el tiempo pica toda bolsa lo seguí lo disfrutar entero antes de hoy jaro el golpe de fuerza y lo seguido con el tiempo y tu Jehová lo hace dentro de tener un miare Jehová mi abuela breve Javier llorando de Gina, mi hermano, con el que huyerero asaba, si vale Jehová, principalmente hoy en Gina, con el siempre con el Rosario Guaraní, pero asaba y na, situación de tu Jehová,
mo para te que na super. Ahí Jehová lo lleva a ser teinde, pero perna mi hawa, ahora ya unen de Jehová, un imperfecto rupi. Aupare Jehová, lo yo de ani hawa ti mañana mi lo ya que voy a esa poima esa pobre, un teja. Pero coñen poder un hacer ori rey Jesucristo rupive, ajera por donde taupesa Jehová. Muy bien, gracias a todos. Hicimos un poco rápido con el informe 10, llevó muchas, en vez de 15, llevó a 24. Hola Carlos, hola Anita. Hola, ¿cómo están? Hola. Carlos, Anita, Malaporte. Chao Jesús, chao Jesús. Tiene Oye, miedo que más el Jesús. colectivo los asalten a Jesús. Chao a todos. Hola a todos, buenas noches. Se van todos, chao. Ceci, Kelly. Hola, Julio. ¿Cómo andás? Hola, Melo. Ahí se fue. Hola a todos, ¿qué tal? Hola, tía. Hola. Hola, Juani. Hola Juani. Hola, tío. ¿Cómo están? Hola, Fer. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué hace, Rodri? Hola, L. Hola, Rodri. Hola, Meta. Hola. Mira. Lizzy, ¿cómo estás? Gracias, Sole. Gracias, Hola. Hola. Nos vemos, chao. Chao, Guti. Chao a todos. Hola Elena. Hola Elena. Chao, Lizzy. Dale, saludá. ¿Cómo estás Elena? chao, chao. La seriedad. Gracias a todos, Marco.